de Lucas capítulo 23, versículos 38 en adelante. Había también sobre él, sobre Jesús, un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. El título decía: Este es el Rey de los judíos. Este es el Rey de los judíos. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿Ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos, porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Amén. El tema de esta mañana que le he puesto a este sermón es muerte, porque vamos a hablar de la muerte hoy día. Y quiero abordar este tema con todo el respeto y sobre todo con todo el temor de Dios. El temor, yo diría con temor y temblor, porque la verdad es que voy a hablar de la muerte en medio de una situación tan crítica, en medio de una situación a nivel mundial donde hay gente que está muriendo. Así que no es que trato ese tema con toda la ligereza del caso, sino al contrario, dado que la gente está muriendo, dado que hay el peligro y el riesgo de que mucha gente muera, pues yo pienso que es oportuno más que nunca hablar de la muerte. Hermanos, yo quisiera, como tantos otros pastores y líderes, en esta hora, y lo hago hasta cierto punto, animar al pueblo, decirle a la gente que tenga fe, que nadie se va a morir, que Dios es grande y poderoso y que Él va a detener la muerte y que la plaga, la peste no va a tocar nuestra morada. Pero la realidad es que mucha gente está muriendo. Se está muriendo la gente que no conoce a Dios. Están muriendo cristianos evangélicos. Están muriendo pastores. Entonces es un hecho, es una realidad. La muerte está rondando en el planeta entero. Sabemos que no todo el planeta, que no toda la gente del mundo se va a morir. No sé, algunos calculan que vamos a llegar, no sé. Hay diferentes cálculos. Hay gente que dice hasta 800,000, hasta 1,000,000 de personas. Que 1,000,000 dentro de 8,000 millones de personas que somos en el mundo entero no es nada. Pero de todas maneras son 1,000,000 de personas. Si es que así fuese el caso, en uno de los cálculos quizá un poco extremo, esperemos que sea muchísimo menos. Pero el caso es que la muerte está presente. La muerte está rondando. Y la mejor cosa que podemos hacer es prepararnos para morir. Es estar listos si es que nos toca. Si es que no nos toca, pues qué mejor. Seguimos adelante. Pero si nos toca, es mejor estar preparados para morir. Ahora, escúchenme bien. Hay un ambiente de miedo, de temor en la gran mayoría de la gente en el mundo entero. Y cuando hablamos de fe, a veces decimos que no hay que tener miedo, pero pónganme atención a esto. Vean, mis hermanos, el miedo no es malo. Tener miedo en estas circunstancias no es malo, es normal. Dios nos creó y nos diseñó para tener miedo. El miedo es lo que nos preserva del peligro. El miedo nos hace evitar el peligro y el daño. Por esa razón es que, por ejemplo, ahora tomar medidas de precaución, quedarse en casa y tomar todas las otras medidas que nos recomiendan para evitar un contagio o evitar contagiar a otros es correcto y está bien. Porque sí tenemos miedo de que nos agarre el virus. Entonces, tener miedo no es malo. Lo digo desde una perspectiva bíblica. Escúcheme, Dios nos creó para tener miedo, nos diseñó con eso. O sea, nos hizo para amar, para odiar, para tener miedo, para tener hambre, para tener todo lo que tenemos. Son cualidades que Dios puso, atributos que Dios puso en cada uno de los seres humanos. Porque todos esos bien utilizados nos ayudan a vivir bien en este mundo. Ahora, escúcheme, si usted lee la Biblia, va a encontrar que, por ejemplo, David,
David, en los salmos, hay una cantidad enorme de salmos donde son gritos, son auxilios. Ayúdame, socórreme, Jehová, ten misericordia de mí. ¿Acaso no hemos leído salmos como ese donde David dice: desde la angustia te invoqué a Jehová y Jehová me respondió? No, Jehová me respondió y me puso en lugar espacioso. Por tanto, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, porque Jehová está conmigo. ¿Acaso no hemos leído, por ejemplo, salmos que David dice: desde el cabo de la tierra, desde lo último, clamaré a ti, Jehová? No, y para que tú me ayudes, para que tú me auxilies. O el Salmo 40, que es tan conocido, que dice: pacientemente esperé a Jehová. Pacientemente esperé a Jehová. ¿No? Y Él se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Sabe usted lo que es un clamor? Clamor es una oración desesperada, ¿no? De angustia, de desesperación. Dice: se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. O sea, David estaba desesperado, y estoy hablando de David, que es uno de los íconos de la fe en la Biblia. Estoy hablando de ese David que mató al gigante Goliat. Pues en alguna ocasión él estuvo en el pozo de la desesperación, de la angustia, ¿no? Y desde allí clamó a Jehová. Y Jehová le sacó del pozo, dice, del lodo cenagoso, puso sus pies en peña, en roca sólida, enderezó sus pasos y luego puso cántico de alabanza en su boca. Y él glorificó y alabó al Señor. ¿Por qué? Porque el Señor le socorrió. Escúcheme, tener miedo no es malo. El asunto es a quién invocamos en el momento de la angustia, del miedo. ¿A quién clamamos? ¿En quién ponemos nuestra esperanza? Usted sabe que hay gente que pone la esperanza en los ídolos, en las imágenes, pone la esperanza en la ciencia, ponen la esperanza en muchas cosas, a veces en las mismas medidas que tomamos para protegernos del coronavirus, pero la verdad es que nada de eso ofrece realmente garantías de que podamos ser librados de esta pandemia. Pongamos nuestros ojos en Jehová. Clamemos a Dios, pongamos en Él nuestra esperanza. Si alguien tiene temor, tiene miedo, no se sienta condenado por eso, es normal. Pero clame a Dios, pida a Dios, ore al Señor y dígale a Dios que su confianza está en Él y que usted espera que Dios le proteja en medio de esta ola de tribulación, en medio de esta amenaza, que pase la tormenta, que caiga quien caiga, que a su casa, que a usted no llegue. Tenga confianza en Él. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová. Nada menos y nada más, el que hizo los cielos y la tierra. Entonces alcemos nuestros ojos a Él. Y en Él estamos esperando, en Él estamos confiando. En Él yo espero que ninguno de nosotros, ninguno de los que Dios ha puesto en mis manos, caiga. Sino que todos, Dios nos preserve la vida y nos dé la oportunidad para seguir adelante, para poderle servir más adelante de una manera más efectiva al Señor. Amén. Entonces vamos a hablar hoy día acerca de la muerte. Ese es el tema, muerte hoy día. Yo espero que todos los que estén enfermos, los que ya estén en un hospital, los que ya estén atados a una máquina de respiración, aquellos que ya estén con síntomas, pero que están en sus casas todavía, aquellos que aunque no tengan síntomas están asustados porque cualquier estornudo le hace pensar que ya está con el virus, o aquellos inclusive que no tengan ningún síntoma y que no tengan ningún temor y que piensen que su sistema inmunológico está muy fortalecido y que no van a ser presa de este virus. Quiero que sepan que todo el mundo, tarde o temprano, tendrá que morir. Si no es ahora por el coronavirus, y Dios quiera que nadie se muriera por eso, aunque muchos lo tendrán que hacer. Pero aunque no se murieran ahora, tarde o temprano se van a morir. La gente muere todos los días. Muere por accidentes, por otras enfermedades. Hay muchísimas razones y motivos por los cuales la gente está falleciendo permanentemente. Entonces es importante, es pertinente esta palabra, este mensaje que esta mañana estoy compartiendo. La muerte. Como repito, lo hago con todo el respeto, lo hago con todo el temor de Dios,
No es que yo hable a la ligera sobre este tema, no es que no me importe que la gente muera, no es así, todo lo contrario, porque me importa justamente por esa razón, es que yo creo que el mensaje ahorita de los pastores es hablarle a la gente para que se preparen para morir, si es que llegase a ser el caso. Eso no es falta de fe. Todo el mundo tiene que morir. Es más, es un mensaje que deberíamos compartirlo permanentemente. ¿Por qué? Porque cualquiera puede morir en cualquier momento y toda persona debe estar preparado para enfrentar ese día de la muerte. ¿Sabe usted que hay 2 muertes? Es lo que quiero que hoy día entiendan. Hay 2 muertes. Según la Biblia hay 2 muertes. La primera es evidente. Es la muerte a este cuerpo físico que todos tenemos. Este cuerpo tiene una vida que durará más o menos entre 80 años. Muy raros casos pasan de 90 años. Los hay, uno que otro, pero muy rarísimo, pasan de 100 años. Pero 70, 80 años se dice que es más o menos el promedio de vida de la gente en el mundo entero. Y hasta ese tiempo de vida, pues la gente puede existir, luego tiene que morir, porque así está establecido. Este cuerpo tiene una vida útil solamente de 80 años, más o menos. Y luego tiene que morir, porque así lo diseñó Dios. Este cuerpo se va a morir. ¿Cómo se muere este cuerpo? Bueno, llega un día que sea una enfermedad, un accidente. Algunos tienen un periodo de sufrimientos, tienen un periodo de agonizar y luego mueren. Y otros mueren a veces instantáneamente. Pero es simplemente la separación de tu alma de este cuerpo. Porque tú eres un alma, tú no eres el cuerpo. El cuerpo que tú tienes, honestamente, solamente es tu casa. Es tu parte exterior. Tú en realidad eres un espíritu, eres un alma que vive dentro de ese cuerpo. Podemos matar ese cuerpo y tú no dejas de existir. Deja de existir o dejas de existir en el cuerpo, pero tú sigues viviendo, pasas a otra dimensión. Entonces, esto hay que entenderlo bien clarito. La vida no acaba cuando se muere este cuerpo. De alguna manera no termina. Sigue a otra dimensión. Y en la otra dimensión hay una segunda muerte para el alma. Así como hay una primera muerte para el cuerpo, hay una segunda muerte para el alma. Después de morir a este cuerpo, no todo se acaba. Hay gente que cree que si se muere, ya se acabó y se terminó todo. Pero eso no es cierto. Una vez que morimos a este cuerpo, pasamos a otra dimensión. Y dice la Biblia que tendremos que otra vez ser juzgados para ver si en esa dimensión del alma morimos o seguimos viviendo. Dice Juan en el libro de Apocalipsis capítulo 21, y vi un gran trono blanco. Esto es al final de todo. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron el cielo y la tierra, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi, escúcheme, a los muertos grandes y pequeños ante Dios. Escúcheme, vi a los muertos. O sea que cuando alguien se muere, no se acaba, no se termina todo. Porque Juan dice que vio a los que murieron, los vio delante de Dios. A todos los que en algún momento vivieron en este planeta en un cuerpo como el que tenemos nosotros. Ya hay millones que han vivido en el planeta y se han muerto, que ya cumplieron su ciclo de vida y murieron. Ahora es el tiempo nuestro. Yo estoy más cerca de cumplir mi ciclo. Los niños pequeñitos todavía están comenzando su ciclo. Pero todos cumplimos un ciclo de vida y luego tenemos que morir a este cuerpo, al cuerpo físico, al cuerpo terrenal que tenemos. Pero una vez que morimos a este cuerpo, pasamos, el alma pasa a otra dimensión. Y dice la Biblia que al final, después de muerto a este cuerpo, vamos a estar delante de Dios. Juan dice, y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos según las cosas que estaban escritas en esos libros. Póngame atención. La muerte a este cuerpo, nadie la puede evitar. Esto va a suceder porque va a suceder. No hay remedio para la muerte al cuerpo físico humano que tenemos.
Tarde o temprano, todos vamos a morir. Ni Dios te va a librar de que te mueras a este cuerpo. Nosotros podemos posponer un poco, podemos trabajar para posponer un poco el momento de la muerte. Si hacemos ejercicios, si nos alimentamos bien, si vamos a los médicos, si usamos las medicinas, todo eso hace que nosotros posterguemos el día de la muerte, si es que así Dios lo permite. Pero a la larga morimos porque morimos. No hay nada que pueda evitar a la muerte de este cuerpo físico, del cuerpo humano, el cuerpo terrenal que tenemos. Pero escúchenme, la segunda muerte sí la podemos evitar. La segunda muerte sí la podemos evitar. Porque recuerde que hay dos muertes. La una es terrenal, la otra es espiritual. Cuando pasamos a la otra vida, dice Dios que un día estarán todos delante de Él y serán abiertos los libros y seremos juzgados cada uno según las cosas que están escritas en los libros. Pero ¿qué es lo que está escrito en los libros? Es todo lo que hicimos en esta vida, en este tiempo, sea bueno o sea malo. Y por esas cosas seremos juzgados según sus obras, dice la Biblia. Y las obras solamente las hacemos ahora que estamos en este cuerpo. Así que si alguno cree que cuando se muere se acabó todo, está equivocado. Cuando se muere va a ser juzgado por las cosas que hizo en esta vida, en este mundo, sean buenas o sean malas. Y vi a los muertos grandes y pequeños ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y el mar entregó los muertos que habían en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el mar y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, al infierno. Esta es la segunda muerte. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Esta es la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La condenación al infierno, la condenación al lago de fuego. Así que todo ser humano, vaya entendiéndolo, lo dice este libro, lo dice la Biblia. Todo ser humano tiene que enfrentarse a dos muertes. La una es la muerte física, muerte terrenal a este cuerpo, pero luego hay otra muerte que es la muerte eterna, la muerte en el infierno. La muerte física a este cuerpo terrenal no la podemos evitar, tarde o temprano vamos a morir porque así está establecido. Pero la muerte espiritual, el ser echados en el lago de fuego, en el infierno, sí lo podemos evitar. Por esa razón es que toda persona, mientras vive, debe asegurarse de que en la segunda muerte no le afecte, que no tenga que morir dos veces, sino solamente una. Escúcheme, si la primera muerte es tremenda, es terrible. Dicen que con el coronavirus, una vez que te cogen los síntomas, son 15 días y creo que hasta menos de temperatura, dolor de cabeza, te duele todo el cuerpo. Dicen que es horrible. Y después comienzas a asfixiarte, que es la última etapa. ¿Por qué? Porque ya se produce la neumonía y se llenan los pulmones, se llenan ya de flema y ya no puedes respirar hasta que falleces. Y esos últimos días son los peores, los más terribles, porque es una asfixia permanente y tú sabes lo que es asfixiarse. Debe ser horrible morir. Pero al final, 2-3 días y te vas y mueres. Pero en el infierno, la Biblia dice que es un tormento por los siglos de los siglos, día y noche, y no tienen reposo, jamás. Es como que estuvieses asfixiándote, pero no 2 ni 3 días, sino que estuvieses asfixiándote por millones y millones y millones de años. No sé si alguno de ustedes se ha quemado alguna vez. Y solamente con quemarse un poquito, usted salta, brinca y se chupa el dedo. Imagine usted que tenga que estarse quemando no por 2 segundos ni 3 segundos, sino permanentemente, y que no haya forma de evitar el suplicio. Esto yo lo digo, escúchenme, Dios no quiere que nadie vaya allá. Es más, a nosotros Dios por eso nos ha llamado,
Por eso le hemos conocido, por eso se reveló a ti y a mí. Por eso Dios nos trajo a esta fundación, para que conozcamos a Jesús, para que no vayamos al infierno. El infierno es una realidad. La segunda muerte es una realidad. No lo tomemos a juego. Yo digo, si la gente tiene miedo a morirse a esta vida, a este cuerpo, debería tener mayor terror morir la segunda muerte, irse al infierno. Por esa razón es que yo estoy hablando en esta mañana a cualquier persona. A lo mejor Dios permita que este mensaje llegue a alguna persona que ya está en un hospital, que de pronto ya está empezando a usar una máquina, a alguien que ya está con los síntomas. Hay algunos que van a morir. Yo no quisiera decir eso, pero es cierto, van a morir. Todos estamos, incluido yo, en el riesgo de hacerlo. Pero es importante que nos preparemos más que cuidarnos de esta muerte presente, hay que cuidarnos de la muerte eterna, de esa que hace que la gente vaya al infierno y a la condenación eterna. Esto no es un chiste. Nadie hace 3 meses, nadie hace 5 meses se imaginó que el planeta entero iba a estar como está hoy en día. ¿A quién se le podía ocurrir eso? Lo que estamos viviendo aquí en el Ecuador está prácticamente en todo el mundo, en todo el planeta. Los planes, los proyectos, los presupuestos de los países, de las naciones, de las empresas, todo se ha ido al suelo. Hay muchos que tenían grandes proyectos y están muertos. Hay otros que no van a morir, pero de todas maneras sus proyectos van a alterarse. Se dice que el mundo después de esta crisis no va a ser el mismo. Muchas cosas van a comenzar de nuevo, y de otra forma y de otra manera. Y la Biblia dice que estamos viviendo los últimos tiempos. Y créame, yo se lo digo, estamos ya en principio de dolores. Tarde o temprano vamos a superar esta pandemia. Y el problema no es que después del encierro ya salimos porque ya no hay coronavirus. Lo que se intenta hacer con esta cuarentena simplemente es aplanar la curva, como llaman ellos, que no siga creciendo el contagio, sino que se mantenga, y por algunos meses se va a mantener hasta que vaya desapareciendo. Así que se acaba la cuarentena, no es que salimos afuera y ya no hay riesgo, sigue habiendo, cualquiera se puede contagiar todavía, porque sigue habiendo el coronavirus, el virus todavía va a estar latente. Entonces no sabemos hasta cuándo esto va a terminar, pero eventualmente va a pasar. Muchos irán, pero el mundo no se va a acabar, la gente no se va a acabar con esta plaga. Pero escuchadme, se lo estoy diciendo ya hace rato. Después, a pesar de que ya como producto mismo de esta crisis, de esta pandemia, van a haber efectos colaterales, como llaman, efectos en la economía. Y yo no sé cómo el Ministerio de Educación va a hacer con la educación. No sé qué va a pasar con los empleos. No sé qué va a pasar con tantas empresas que no se tiene la capacidad, si no hay dinero, si no se trabaja, si no se vende, ¿de dónde se paga a los empleados? ¿Cuánta gente va a quedar en el desempleo? ¿Cuánta hambre y necesidad va a haber en los próximos meses y en los próximos años? Pero eso no va a ser todo. De todas maneras van a haber otros cataclismos, otras cosas, y el mundo se va a convulsionar. Está escrito en la Biblia, así va a pasar, así va a suceder, porque ya son los tiempos finales. No es que yo sea fatalista y no es que yo lo desee, simplemente estoy diciendo lo que la Escritura, lo que la Biblia dice. Así que en esta mañana yo quiero hablarles de cómo evitar la segunda muerte. La primera muerte yo no la puedo evitar para nadie. Dios te puede ayudar si tú confías en Dios y si en la voluntad de Dios está de que no muramos, y Él puede hacer cualquier milagro dependiendo de la persona que crea y que se encomienda a Él, esté donde esté. Pero eso ya queda entre tú y Dios. Quiero hablarte de la segunda muerte, porque por último, si nos morimos en esta primera muerte, pues eso solamente mata el cuerpo. Pero nosotros queremos evitar es la muerte segunda, es el no ser echados en el infierno eterno. Dice la Escritura, hemos leído un pasaje, la historia de un hombre, estamos en Semana Santa. Ustedes saben que Jesús fue crucificado en medio de dos
ladrones en medio de dos hombres malos, de dos criminales. El uno de ellos se salvó y el otro se condenó. El uno se salvó y el otro se condenó. Yo siempre hago notar esto, que los dos eran iguales. Los dos eran ladrones, los dos eran criminales. Los dos estaban siendo ajusticiados por la justicia romana de aquellos días. Los dos eran cortados con la misma tijera. Lo curioso es que uno de ellos se salvó, se fue para el reino de los cielos, y el otro se fue para el infierno. Eran igualitos, eran cortados con la misma tijera, pero el uno se salvó y el otro se condenó. ¿Cómo se salvó ese hombre? Y vamos a ver hablar un poquito de la manera como él se salvó, para que todo el mundo esté donde esté enfermo o no esté enfermo, esté gozando de buena salud o que esté en peligro de morir, que todo el mundo sepa cómo evitar la segunda muerte. Porque este hombre que estamos hablando, él no evitó la primera muerte. A la final se murió colgado en esa cruz. Pero Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, sí pudo evitar la segunda muerte. Ahora, este hombre tuvo temor, tuvo miedo. La Biblia dice que uno de los malhechores le injurió, le insultó. Injuriar es insultar. ¿Qué no le diría al Señor Jesús: hijo de tal y cual, eres un mentiroso? Si eres el Cristo, le dijo así, sálvate pues a ti mismo y sálvanos a nosotros también. Tú no eres ningún Cristo ni nada. Y lo insultó. Pero el otro, del otro lado, lo reprendió y le gritó y le dijo: oye, ¿no tienes tú temor de Dios estando en la misma condenación? Estando al borde de la muerte. ¿No sabes tú que si morimos como estamos, no solamente vamos a morir a este cuerpo ahorita, sino que nos estamos yendo a la condenación eterna? Vamos a morir 2 veces. Vamos a morir también en el infierno de fuego. ¿No te da miedo de eso? Yo veo que la gente tiene miedo morir a este cuerpo, a esta vida, pero no tiene miedo de la condenación eterna. Y como le dije, el sufrimiento de morir a este cuerpo es pasajero. Hay gente que dura hasta 1 año con un cáncer, o 2 años, pero los sufrimientos más terribles son los últimos meses. Y a la final se muere y se acabó el dolor. Pero en la segunda muerte, el dolor nunca se acaba, el gusano nunca muere, la llama nunca se apagará, y serán atormentados por los siglos de los siglos. A esa muerte es lo que debemos tenerle miedo. Para esa muerte es que hay que prepararse. Pero escúcheme un detalle: para no morir la segunda muerte, tenemos que prepararnos en esta vida, antes de morir. Antes de la primera muerte, tú tienes que prepararte para la segunda muerte. Para la primera muerte no hay forma de evitarla. La segunda sí la podemos evitar. Y la terrible es la segunda muerte. La primera te mueres y te acabas, pero la segunda no. Entonces, tengamos temor, tengamos miedo. ¿Cómo no tener miedo de ir al infierno? ¿Cómo no ahora prepararnos para no ir al infierno, sino para poder tener la vida eterna? Para que en el juicio que Dios haga a todos los seres humanos que han vivido en la tierra al final de todos los tiempos, en ese juicio no seamos condenados a la segunda muerte, sino que seamos más bien recibidos en el reino de los cielos. Entonces este hombre tuvo temor, no a la primera muerte, a la segunda muerte, porque él le dijo a su amigo: nosotros estamos recibiendo el justo pago a los malos hechos que hemos cometido, a los delitos que hemos cometido, y listo, nos morimos, y pasan unas cuantas horas y nos morimos en esta cruz y se acaba todo. Pero no tienes tu temor del infierno, no tienes tu temor de irte a la condenación eterna. Es esa la que no quiero. Entonces digo: si tú no te importa y si tú no tienes miedo, a mí sí me importa. Y dice que se volvió y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
Le estoy enseñando cómo evitar la segunda muerte. Le estoy enseñando cómo evitar la segunda muerte. Hay personas que de pronto están enfermas y ya no se van a levantar de esa cama. Pero se pueden preparar para no morir dos veces. Hay otros que están sanos y no se van a morir por lo pronto, pero años más tarde lo van a hacer de todas maneras. Y hay que estar preparados para esa segunda muerte, porque nadie tiene garantizado la vida. La muerte puede sorprenderle a cualquier joven, a cualquier persona, por muy sana que esté. Hay que estar preparado todos los días para esa segunda muerte. Entonces este hombre dijo: yo sí tengo miedo. Yo no me quiero ir al infierno eterno. Y le dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Mire, pongan atención acá. En la cruz, cuando Jesús estaba colgado, pusieron un letrero encima de su cabeza. ¿Qué decía allí ese letrero? Jesús, Rey de los judíos. ¿Sabe por qué pusieron ese letrero allí? Porque acostumbraban a poner la causa de la muerte. O sea, como lo estaban ajusticiando y matando allí, entonces ponían allí la causa por la cual lo estaban matando. Para que la gente sepa que ese tipo estaba muriendo allí. Pongamos que era un ladrón, entonces le ponían aquí porque es ladrón. Entonces ponían ladrón encima, entonces la gente miraba y decía: ah, no, lo están matando porque fue un ladrón. O si era un criminal, ponía ahí criminal. Entonces la gente: ah, lo están matando porque es un criminal. Pues a Jesús le pusieron arriba la causa de su muerte: este es el Rey de los judíos. ¿Sabe por qué murió Jesús? Porque Jesús dijo que Él era el Rey. Jesucristo vino hace 2000 años a anunciar un reino. Él dijo: hey, señores, les vengo a anunciar un reino, el reino de Dios. Ese reino de Dios está cerca. ¿Cómo va a ser ese reino de Dios? Va a ser un reino literal, físico, territorial sobre todo este planeta. Un reino en el que yo voy a ser, dijo Jesús, el rey de reyes de ese reino, el señor de señores de ese reino, lo voy a hacer yo. Se viene un nuevo reino sobre todas las naciones de la tierra. Pero no es en este tiempo, dijo él, va a ser en el próximo siglo. Pero desde ya vengo a anunciar ese reino para todos los que quieran ser parte de ese reino, todos los que quieran ir a ese reino. Entonces a Jesús lo crucificaron porque Él vino a anunciar ese reino, porque Él dijo que era el rey de ese reino. Porque los judíos sabían que en la Biblia decía que el Hijo de Dios iba a venir a la tierra para gobernar. Ellos pensaban sobre los judíos, pero la verdad es que vemos que la Biblia dice que Él va a gobernar sobre toda la tierra. Entonces Jesús dijo eso y por esa razón a Él lo crucificaron y le pusieron ese letrero en la cruz diciendo: este es el Rey de los judíos. Ahora, nadie creía que Él era el Rey de los judíos, que Él era el Hijo de Dios. Pero ese hombre decidió creer que Jesús sí era el Hijo de Dios y que sí era el Rey de ese reino. Sí creyó que venía un reino, que por ahora podía estar muriendo, que por ahora podía ese reino solamente ser predicado, pero que llegaría el día en que ese reino realmente se va a establecer sobre toda la tierra. Este hombre creyó en Jesús como el Hijo de Dios, creyó en Jesús como el Rey de ese reino y creyó en ese reino. Por eso es que se vuelve y le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. O sea, hazme entrar a ese reino. Yo no quiero ir al lago de fuego. Yo quiero entrar en el reino de Dios, en el reino tuyo. Ahora tengo que morir y voy a morir. Y es justo que muera por todas las cosas malas que he hecho. Porque la verdad es que es justo que todos muramos. Póngame atención. Todos morimos y es justo que muramos un día. De cualquier forma, pero tenemos que morir y eso es justo por todos los pecados que hemos cometido. Pero Dios quiere librarnos de la segunda muerte. Y le pidió a Jesús que le librara, este hombre le pidió que le librara de esta segunda muerte. Y Jesús le dice: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Entonces Jesús en ese momento le libró, no de la cruz. Tampoco este hombre le pidió que le bajara de la cruz. Le pidió que le perdonara los pecados. Le pidió que le perdonara todo y que le llevara
al reino de Dios. No le pidió que le salvara de la cruz. A él le importaba es no ir al infierno. Y le pidió que le librara del infierno, que le llevara al reino de Dios. En su venida, venida que está muy cerca, venida que está a menos de una generación. Hay gente que ya está colgada en una cruz, que en este momento está colgado a una máquina de respirar. Hay gente que está ya colgado en este momento a una cama de hospital, a una enfermedad. A lo mejor ya no sales de ahí. Tal vez sea la voluntad de Dios que fallezcas a este cuerpo. Pero todavía, si tienes vida, todavía puedes pedirle a Jesús que te libre de la segunda muerte. Para que una vez que mueras al cuerpo físico terrenal, no mueras después en el infierno y en la condenación eterna. ¿Cómo se salvó este hombre de la segunda muerte? Se salvó, escúcheme, creyendo que Jesús es el Hijo de Dios, creyendo que ese hombre que hace 2000 años murió en la cruz es el Hijo de Dios, que vino a salvarnos, no de morir a este cuerpo, vino a salvarnos de morir la segunda muerte. Él creyó que ese Jesús que murió en la cruz le salvaba y le podía salvar de la segunda muerte. Eso es lo que tiene que hacer toda persona, creer en ese Jesús que murió en la cruz hace 2000 años. Que muchos se burlan, que muchos no creen en Él. Pero que tú sí crees y tú dices: Jesús, yo creo en ti. En segundo lugar, este hombre creyó en el reino que ese hombre predicó. Él dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo no sé, hay cristianos que no creen en el reino de Dios. Son evangélicos pero no creen en el reino de Dios, no lo predican. Para muchos ya pasa la pandemia y todo se va a volver a recuperar lentamente y vamos a volver a la normalidad. No vamos a volver a la normalidad. De aquí se van a suceder muchos otros acontecimientos en el planeta, de diferente índole. Es el tiempo final, porque ya está a las puertas el reino de Dios y todo esto tiene que cumplirse antes que el reino de Dios se establezca sobre toda la tierra. Así está escrito en la palabra de Dios. Por favor, crean en el reino de Dios. Crean en un reino de Dios literal, tangible, territorial, con un Jesús corporal que le veremos cara a cara. Porque hoy en día lo alabamos, lo adoramos, lo deseamos, pero no lo vemos. Pero Él va a aparecer en las nubes, ya mismito, en menos de una generación. Yo no sé, unos 20 años promedio. Lo vamos a ver sobre las nubes. Él viene literalmente con cuerpo y todo ojo lo verá. Y viene a reinar sobre la tierra, a establecer un reino sobre este planeta que está hecho pedazos. Un reino en el que Él va a poner en orden toda la creación. Ya no van a haber huracanes, ya no va a haber terremotos, ya no van a haber pandemias, ya no va a haber pobreza, no va a haber injusticia, va a haber paz, va a haber prosperidad. Es el mundo que los pueblos de la tierra están necesitando y están pidiendo a gritos. Y que creen que los gobiernos humanos nos pueden dar, pero no nos los pueden dar. Solo Jesucristo lo va a dar. Este hombre creyó en ese reino y le dijo: hazme entrar en ese reino. Acuérdate de mí cuando vengas en ese reino. Usted y yo tenemos que creer en ese reino. Creer en Jesucristo que murió en la cruz, sí. Pero Jesús no solamente murió y no solamente que resucitó, que es hasta donde llegan los evangélicos. En ese Jesús que murió y resucitó, pero que ahora está por regresar, que está por dejarse ver ya en las nubes, retornando, regresando para establecer su reino sobre toda la tierra. ¿Cómo nos preparamos para la segunda muerte? Porque el que no entra al reino de los cielos tiene que entrar en el infierno. Y el que no entra en el infierno tiene que entrar en el reino de los cielos. No hay un tercer lugar posible.
O somos salvos o nos condenamos. O te condenas o te salvas. Jesucristo vino para salvarnos, no de la primera muerte, sino de la segunda muerte. Para salvarnos de ir al infierno. Pero para eso tú tienes que reconocerlo a Él como el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdonar tus pecados, para llevar mis pecados, para salvarnos del pecado. Pero en segundo lugar, murió para salvarnos de ir al infierno, por librarnos del pecado. Pero esa salvación, o eso de librarnos de ir al infierno, escúcheme, de la segunda muerte, tenemos que hacerlo mientras estamos en vida. Una vez muertos, ya no hay nada que se pueda hacer por el fallecido. Si se murió sin creer en Jesucristo, si se murió como el otro ladrón, se fue para el infierno. Y después de muerto, haga lo que se haga, no importa lo que diga la religión te miente. Haga lo que se haga, no altera el destino de esa persona. Todo es en vida. Por eso es que el buen ladrón, entre comillas, como se le llama, fue vivo, inteligente. Antes de morirse, tuvo temor y tuvo miedo. Y le dijo al otro: si tú no tienes miedo y no te importa, allá vos, pero yo sí tengo miedo y yo no quiero el infierno. Así que Jesús, sálvame, llévame al reino de los cielos. Creyó en Jesús. Creyó que Jesús viene a reinar y a establecer su reino en la tierra, y le pidió que le incluya en ese reino. Una vez que Jesús le dijo: hoy mismo estarás conmigo al paraíso, ese hombre siguió sufriendo unas cuantas horas más, se murió, pero se fue para estar en el reino de Dios, perdonado. Yo esta mañana quiero hacer dos oraciones. Quiero hacer una oración con aquellos que, como digo, de pronto ya están como este ladrón en la cruz, ya están colgados. Y no digo que Dios no puede sanarlos. Dios puede hacerlo y ojalá lo haga. Ojalá se salven. Y lo digo esto con todo mi corazón, con toda la seriedad del caso. Pero muchos no van a vivir. Muchos saben que van a morir. Posiblemente no solamente es gente enferma con el coronavirus. Puede haber gente enferma con cáncer, que saben que no van a salir de ese cáncer. Y no porque Dios no pueda sanarlos, sino porque entienden que es la voluntad de Dios ya partir. Algunos están asustados, no están preparados para la segunda muerte. Algunos saben que van a morir a esta primera muerte y luego van a morir también en la segunda muerte por todas las cosas que han hecho, que han vivido, porque nunca se han arrepentido, porque nunca reconocieron a Jesús como su Salvador y como su Señor. Entonces yo quiero orar con ellos en esta mañana para hacer la oración de este hombre en la cruz, para decirle: Señor, estoy muriendo y tengo miedo, porque yo sé que voy a la condenación eterna, porque he vivido mi vida como me da la gana, no he tenido temor de ti, he hecho lo que a mí me ha dado mi regalada gana, y sé que en ese juicio final voy a ser condenado, pero tengo miedo, no quiero ir al infierno. Y si es verdad lo que está diciendo este hombre, yo quiero arrepentirme. No importa si finalmente me muero con esta enfermedad. Por último, ya no me importa. Lo que me importa es no ir al infierno, no morir la segunda vez. Así que yo quiero hacer una oración, quiero guiarles a estas personas en esta oración para que Jesús les perdone, para que puedan recibir la vida eterna, para que puedan morir, si cabe el término, morir en paz.
sabiendo que su alma va a ir al reino de los cielos. Así que les invito ahí donde estén, todos inclinamos la cabeza y oramos. Ahí sentaditos vamos a orar. Los que estamos sanos vamos a orar por todas las personas que están enfermas. Nuestra oración, más allá de pedirle a Dios que los sane, que también lo podemos hacer, vamos a pedirle a Dios que los guíe, que se revele a ellos en sus corazones en este momento, que puedan tener la fe que necesitan, porque hay gente que cuando llega al final de sus días ni siquiera sienten la fe para poder dirigirse a Dios. Padre bueno, te damos gracias una vez más en este día, en esta mañana. Queremos y llegamos ante ti en el nombre de Jesús. Y llegamos a ti con tu palabra en la mano. Porque pasará el cielo y la tierra y tu palabra no pasará. En esta palabra dice que tú salvaste a un hombre malo, bien malo, en el último momento de su vida, mientras aún no moría la primera muerte. Jesús, hay muchos en esta hora que están como Él, muriendo. Están atados a una cruz, atados a una máquina de respirar, atados a una cama de hospital, confinados en sus casas, esperando la muerte. Dios, sabemos que tú eres todopoderoso y que puedes sanarlos. Y te rogamos que tengas misericordia de los que más puedas, Dios, y los sanes. Pero también sabemos que son tus juicios y que a muchos es tiempo de llevarlos en tu soberana voluntad. Pero que has permitido que puedan escuchar la palabra tuya como esta, y quizá han escuchado otros mensajes y predicaciones, Dios, en las que tú les invitas, le abres la oportunidad de arrepentirse, de que no mueran como ese mal ladrón, entre comillas, que no creyó en ti. Ese hombre va a morir 2 veces. La primera ya sucedió y la segunda será en el juicio final. Pero el otro murió la primera, pero la segunda se salvó. Dios, oramos con ellos. Y voy a pedir que toda persona que me esté escuchando y que esté en esta situación, ore conmigo y diga: Señor Jesús, yo reconozco que he pecado. Y reconozco que la muerte es justa para mí como para todos los hombres. Sin embargo, yo no quiero ir al infierno, tengo miedo. Yo no quiero ser condenado, tengo miedo. No quiero morir la segunda vez. Acepto esta primera vez porque es justa y tiene que ser. Pero la segunda vez no quiero morir. Así que yo me vuelvo a ti y te digo como ese hombre: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios. Yo creo que tú tienes un reino que lo va a establecer sobre la tierra. Y yo creo que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores de ese reino. Así que cuando vengas a establecer ese reino, levántame de entre los muertos y hazme parte de ese reino. No quiero ir al infierno, porque solamente hay 2 lugares posibles: o entro en tu reino o voy a esta condenación eterna. Y yo siento ahora la fe. Yo creo en tu palabra, yo creo en ti, Jesús, y quiero estar listo para morir. Gracias. Y escucho tus palabras y las tomo, me las tomo a pecho. Que una vez que muera, que cierre mis ojos para siempre, me voy contigo. Gracias, Señor. Padre, te agradecemos por todas esas personas.
y que se haga tu voluntad. También quiero orar con todas las personas que están sanas. Las personas que entienden que por más sanos que estemos, la muerte nos puede llegar de cualquier forma y en cualquier momento. Que hay niños que se mueren todos los días, niños sanos. Hay jóvenes atletas que se mueren todos los días, en toda su juventud, en todo su vigor. Que hay accidentes todos los días y que debemos estar preparados para esa segunda muerte. Así que, estando en vida, aun cuando todavía no estamos en una cruz, aun cuando no estamos en un hospital, aun cuando no estamos expirando todavía, queremos prepararnos, porque también tenemos miedo de esa segunda muerte. Tenemos miedo de ese juicio final, que nuestro nombre no sea hallado en el libro de la vida. Así que en este momento nos arrepentimos de nuestros pecados, renunciamos a nuestros pecados, cortamos con cualquier pecado que estemos practicando. Nos arrepentimos, porque arrepentimiento es aborrecer, renunciar y abandonar el pecado. Así que Jesús, ahorita renunciamos a eso, cortamos con toda práctica pecaminosa, nos arrepentimos y nos volvemos a ti y te decimos que creemos que tú eres el Hijo de Dios, que murió en la cruz para perdonar nuestros pecados, de manera que podamos tener acceso al reino de los cielos, para salvarnos de la segunda muerte. Señor Jesús, creemos que tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores, de ese reino que creemos que se va a establecer, lo creemos con todo el corazón, que se va a establecer sobre esta tierra en muy poco tiempo, en muy pocos años. Y no queremos ser apartados de ti, no queremos ser juzgados por ti, queremos ser exonerados y tener parte en el reino de los cielos. Gracias, Señor Jesús. Declaramos que Jesús es nuestro Salvador, pero más que nuestro Salvador es nuestro Señor, es nuestro Rey. Es el que gobierna y dirige nuestras vidas desde ahora para poder entrar en ese reino de los cielos. A ti la gloria, a ti la honra,